se acaba un año más. ¿Y el año que viene qué? Es la pregunta que debemos de hacernos, ¿no? ¿Tenemos alguna meta para el año entrante? ¿Algunos planes? Porque cada vez que termina un año y comienza otro, la gente hace planes, ¿no? De diversa índole. Unos quieren seguir progresando en sus carreras, otros quieren tener una mejor casa, un mejor carro, otros tienen otros proyectos, ¿no? Pero algo se piensa para el año entrante y por eso la gente dice, bueno, este año que vengo yo trataré de esto y lo otro. Bien, resulta que el autor a los Hebreos, vamos a preparar nuestra Biblia en la carta a los Hebreos, él emplea una metáfora para que nosotros entendamos mejor en qué consiste la vida cristiana. Y vamos a mirar Hebreos 12:1. Ahí vamos a estar reflexionando y mirando lo que el Espíritu Santo nos dice hoy en Hebreos 12:1. Hay dudas de que la carta a los Hebreos la escribió el apóstol Pablo, no se sabe, pero sí fue inspirada por el Espíritu Santo y por eso está en el canon, como un escrito de Dios. Entonces vamos a leer ahí en el 12:1 que dice lo siguiente. Ahora, antes de leerlo, el autor ha venido hablando de los héroes de la fe y va desde el comienzo de Génesis y sigue hablando de los héroes de la fe, habla de Enoc, de Noé, de Abraham, habla de los profetas, habla de Moisés, y todos ellos los exalta diciendo que fueron personas que lograron las cosas por medio de la fe en el Señor. Y luego entonces ahí en el 12:1 sigue diciendo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque cuando uno abre el Antiguo Testamento y el Nuevo y ve todos estos hombres de Dios y mujeres de Dios, son testigos de la gracia de Dios. Y nosotros que tenemos todos esos testigos, dice aquí el autor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, decía que él usa esa metáfora, dice que la vida cristiana es como una carrera atlética, ¿no? Y todo atleta sabe que tiene que prepararse para la competencia y que tiene que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Que tiene que usar ropa ligera, tiene que usar ropa adecuada, que no sea un peso para él, ropa especial, calzado especial. La vida cristiana entonces es una carrera la cual nosotros tenemos que correr adecuadamente. ¿Qué es lo primero que dice aquí entonces en el versículo 1? Que esa carrera hay que correrla primero con paciencia. Con paciencia. Mire, ya leímos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y para tener paciencia en una carrera, por ejemplo, hay que tener autodisciplina. En el año de 1994, la selección de fútbol colombiana fue eliminada del Mundial que se celebró en los Estados Unidos, creo. Y era una selección impresionante, todo el mundo creía que iba a ganar el Mundial.
Y resulta que la eliminaron como el segundo juego que tuvo, en la segunda competencia. ¿Y por qué? Bueno, se supo que los jugadores estaban muy confiados en sus aptitudes y que ellos el día anterior fue en fiestas y esa noche anterior se emborracharon. Y al siguiente día estaban debilitados y fueron vencidos también por eso, ¿no? Por su falta de autodisciplina. No entrenaron, se creyeron autosuficientes y fracasaron. La Biblia dice que nosotros somos unos viajeros, unos peregrinos, lo dice aquí este mismo autor. Y un peregrino o un viajero puede descansar y refrescarse un poco, ¿no?, en su viaje. Pero un corredor no puede darse ese lujo. La vida cristiana no se puede vivir en complacencia, es decir, uno no puede creer que es que la vida cristiana es un placer permanente y de alguna manera vamos a salir victoriosos. Recordemos que el apóstol Pablo decía con mucha claridad a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, le decía: pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla. Entonces, el cristiano no está llamado a acostarse sobre un lecho de rosas plácidamente, sino que el cristiano es llamado a esta carrera que exige sacrificio y exige autodisciplina, porque es la carrera por excelencia. Y para esa autodisciplina, entonces es necesario tener también muy claras las reglas. Si el atleta viola las reglas del juego, puede ser eliminado, porque no está siendo autodisciplinado. En la carrera cristiana, usando la metáfora del autor, que la vida cristiana es eso, una carrera. En la carrera cristiana, una regla importante es dejar el pecado. Por eso arriba leímos que dice lo siguiente el autor, dice: ya que tenemos un gran número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado y corramos la carrera que tenemos por delante. Entonces la primera regla es despojarnos del pecado. Dejar el pecado, confiar en Cristo. Y hay un asunto muy interesante. Cuando uno llega a Cristo y uno recibe a Cristo como su Salvador personal, no es la meta ni es la llegada, apenas es el punto de partida de la vida cristiana. Porque en algunas iglesias le predican el evangelio a la gente y le dicen: bueno, ¿quieres recibir a Cristo como tu Salvador personal? Repita esta oración. Y la gente repite la oración, le dan un abrazo y le dicen: bienvenido, ya eres salvo, y le dan a entender que ya tiene la corona y tiene todo. Pero no es cierto. Apenas está comenzando la vida cristiana. Entonces, la carrera cristiana comienza con el nuevo nacimiento. Es una experiencia de toda la vida y termina cuando tenemos que dejar este mundo. Y el premio es la gloria celestial. Y la pista que tenemos que recorrer es la jornada a través de toda la vida que Dios nos dé. Unos vivirán 40, 50 o 70 u 80 años, yo no sé, pero esa es la pista que tenemos que recorrer. Entonces, las reglas son claras, tenemos que enfrentar dificultades, peligros, tentaciones y todo lo que necesitamos, Dios en su gracia nos lo da y tenemos la dirección de la palabra de Dios también para saber correr. Si pierde, es su responsabilidad. Y si gana, toda la gloria le pertenece a Dios.
Es lo que dice la Biblia, ¿no? De manera que una segunda cosa que debe tener todo deportista es estar ligeramente equipado, como decíamos ahora. Por eso arriba en el versículo 1 decía, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera. Vamos a mirar Primera de Juan 2:15 sin perder de vista donde estamos porque regresamos, pero en Primera de Juan 2:15, Primera de Juan 2:15, hay algo muy importante allí. Primera de Juan 2:15, lo que nos dice la palabra a nosotros los creyentes. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y claro que aquí está, ¿qué quiere decir la palabra mundo en la Biblia? No se está refiriendo a la creación porque todo lo creó Dios y hay cosas muy buenas entre nosotros. La palabra mundo quiere decir en la Biblia, quiere decir la cultura organizada sin Dios, la cultura alejada de Dios, pecaminosa. El mundo está compuesto de muchas cosas que no nos sirven a los cristianos ni a los hijos de Dios. Eso quiere decir el mundo, ¿no? Entonces, todos los deseos, los pensamientos que inducen al pecado, todo eso es una carga para nosotros. Y alguien decía que el apego a este mundo también es otra carga, porque nosotros sabemos que no vamos a durar para siempre, pero hay personas que se apegan a este mundo como si fuera lo último que hay. Y creen que la muerte es el final porque no tienen esperanza, ¿no? Y por eso se aferran tanto a las cosas materiales, porque creen que es lo único que vale la pena. Pero aquí la Biblia nos dice que nos despojemos de ese mundo que no nos sirve, pecaminoso, ¿no? Para muchos son las riquezas, no quieren ser muy ricos, tener mucho dinero. Para otros son las vanidades. Pero hay muchas cosas que hay en el mundo que impiden nuestro progreso espiritual y que tenemos que superar esos obstáculos en esta carrera de la vida cristiana. ¿Y cómo se logra eso? Primero, mediante la autonegación. Vamos a mirar Mateo 16:24. Mateo 16:24. Mateo 16:24. Aquí hay algo muy importante, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere creer en Jesús, si alguno saca la conclusión y dice, no, pues yo creo que Jesús es Dios de verdad, yo quiero seguirlo, quiero aprender de Él. El Señor dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Y eso qué significa? Porque es también una figura que el Señor usó aquí para darnos a entender en qué consiste esto. Es precisamente lo que acabamos de decir, ¿no? Es la autonegación. La vida cristiana nos exige renunciar a muchas cosas pecaminosas que hay en el mundo. Hay cosas que como cristianos nosotros no podemos hacer. Y cuando vienen las tentaciones tenemos que decir, no puedo, no quiero. Eso es autonegarse uno, ¿no? De algo que quiere ser, que le gusta, que es placentero de pronto, pero que es pecaminoso y que me perjudica. Eso es la autonegación. Y también
necesitamos la santificación. ¿Qué nos dice 2 Corintios 7:1? 2 Corintios 7:1. Para esa carrera, para triunfar en esta carrera de la vida cristiana, aquí en 2 Corintios 7:1 dice otra cosa, dice, así que amados, dice el apóstol, a la iglesia, o sea, a usted y a mí, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces lo que está diciendo aquí la Escritura es que nosotros estamos manchados por el pecado y necesitamos esa limpieza espiritual diaria. Desde el momento en que Dios nos llama a la salvación y nos da el Espíritu Santo, se produce en nosotros ese deseo de arrepentirnos, un deseo de ser santos. Y entendemos que eso es una obra de la gracia de Dios, que no la podemos hacer solos, sino que Dios nos va a capacitar para lograrlo. Pero cada uno tenemos la responsabilidad de ocuparnos en esta salvación que Dios nos ha dado, tan importante, ¿no? En ese cambio de vida. ¿Y cómo nos ocupamos de ella, de esta salvación? Limpiándonos de toda contaminación. Y habla entonces de la contaminación de la carne. Vamos, lo miramos ya. Dice él, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Y qué es eso de la carne? ¿Qué significa eso? En la Biblia la carne tiene varios significados, ¿no? Puede significar toda nuestra naturaleza humana, pecaminosa, lo que somos como humanos. Somos carne. Tenemos una tendencia al mal. Por eso necesitamos salvación. Pero también a veces sí se refiere al cuerpo humano cuando la Biblia habla de la carne, ¿no? Somos carne. Entonces, ¿cuáles son los pecados de la carne de los cuales debemos de limpiarnos? Son todos aquellos pecados que perjudican y manchan el cuerpo. La Biblia, por ejemplo, dice que el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu Santo. Y yo no puedo usar el cuerpo del Espíritu, el templo del Espíritu Santo, y unirme a una ramera, dice Pablo, combatiendo la fornicación y todos los pecados sexuales, ¿no? Uno no puede ser dominado por esos vicios, ni por la embriaguez, ni por la drogadicción, ni por los vicios sexuales como el adulterio, la fornicación. No se puede. El problema que nosotros tenemos hoy en día es que la televisión, el cine y las novelas y la red promueve el libertinaje sexual, ¿no? Y cada día es peor. Casi hoy en día no hay escena o no hay película que tenga éxito si no hay una cantidad de sexo. Porque al inconverso y al que no tiene a Cristo eso le llama la atención. Por eso decimos que promueve el libertinaje sexual en nuestra sociedad. Se promueve que las relaciones sexuales antes del matrimonio son normales, porque es un problema, ¿no? Los jóvenes pueden tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero los jóvenes deben entender que el Señor no aprueba las relaciones sexuales antes del matrimonio y que el sexo no es un juego inofensivo, de tal manera que lo único que ellos pueden hacer es usar el condón y no hay ningún problema, ¿no? Puede vivir con sexo libre, sin ninguna regla, ninguna responsabilidad. Y todo eso es grave, eso perjudica la personalidad de los jóvenes, gravemente. Tiene grandes secuencias.
Y hay un vicio tremendo que atenta contra la pureza del cuerpo, que es contaminante y que como cristianos uno tiene que cuidarse y tenemos que predicar esto a nuestra sociedad. Y es el homosexualismo. Cada día eso es más un problema en nosotros, ¿no? Entre nuestra sociedad. El homosexualismo. Es una mentira del diablo de que los homosexuales son así porque Dios los ha hecho así. No, es un pecado del cual hay que arrepentirse y que Dios también lo puede perdonar y quitar de la persona. Nosotros sabemos que la sociedad en Corinto, donde predicó el apóstol Pablo, era una sociedad muy corrupta, muy pagana, ¿no? Pero allí se predicó el evangelio tal y como debe ser, y Dios rescató a muchos de ese pecado. Leamos, por ejemplo, 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. Lo que dice allí, 1 Corintios 6:9. En Corinto, en la sociedad corintia, una cultura griega, había fornicación, lesbianismo, homosexualismo, incesto, pederastia, todos los pecados que habían terribles allí. Y entró el evangelio y se predicó el evangelio. Y aquí a la altura de 1 Corintios 6:9, el apóstol Pablo escribe lo siguiente, dice, ¿no sabéis? Quiere decir que todavía habían problemas en la iglesia que estaban pasando, ¿no? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pregunta Pablo. No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, el desorden sexual, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se salvan. Están condenados si no se arrepienten. Y luego en el 11 él dice, y esto erais algunos. Ahí en la congregación él reconoce que algunos hermanos de la iglesia que ahora son convertidos y miembros del cuerpo de Cristo habían sido eso, afeminados, homosexuales, adúlteros, borrachos. Por eso dice en el 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso entonces nuestro versículo que nos sirve de soporte hoy dice, despojémonos de todos esos pecados, corramos la carrera que tenemos por delante, ¿no? Y además de esos pecados hay otros pecados, ¿no? Terribles, ¿no? Que menciona la Biblia. Entonces, cualquier cosa que desalienta nuestra consagración a Dios y nuestra vida cristiana y que perjudica nuestra conciencia cristiana o nos detiene nuestro fervor y amor a Dios, tenemos que dejarlo a un lado. Y hay otro versículo que es Romanos 8:13. Romanos 8:13, ya uno de los últimos esta mañana. Romanos 8:13. Aquí vuelve el apóstol Pablo en su carta a los romanos a escribirle a la iglesia algo, y es a nosotros también, ¿no? A nosotros también. ¿Qué nos dice? Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si uno vive conforme a la carne y en el pecado, no es salvo. Hay un problema con la persona que vive así. Aunque hay iglesias hoy en día que hablan
de cristianos carnales, ¿no? O sea, que yo puedo estar en la iglesia, puedo hacerme bautizar, puedo ser miembro de la iglesia, pero puedo tener 2 mujeres y puedo tener vicios y todas esas cosas, ¿no? Con tal que entregue mi plata en la iglesia, es una herejía grave. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo yo tengo que vencer todas esas cosas para poder vivir, ¿no? Entonces, la vida cristiana es también esa mortificación diaria. Tengo que matar aquellas cosas que me impiden ser un verdadero cristiano. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2? Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice lo siguiente, y es para usted y para mí, ¿no? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pues a todos los que creen y se arrepienten, naturalmente, ¿no? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo o en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Debemos ser un pueblo celoso de las buenas cosas, ¿no? Así que tenemos que eliminar todo lo que nos impide dar los frutos requeridos. Cada cosa que impida que dediquemos tiempo y esfuerzo para cumplir nuestros deberes para con Dios, hay que hacerla a un lado. Cada cosa que nos estorba en nuestra comunión con Dios, tenemos que evitarla. Cada cosa que no nos deja progresar espiritualmente para correr la carrera debe ser quitada de nuestras vidas. Es así. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que examinarnos. Y si volvemos allá nuevamente a Hebreos, donde estábamos al comienzo, donde comenzamos, Hebreos 12, volvamos a mirar el versículo, dice, teniendo tan grande número de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia. Es decir, el pecado y todas las tentaciones que nos rodean para hacernos caer. Y no podemos avanzar dominados por la carne, es lo que dice él acá, la Biblia, ¿no? Miremos Gálatas 5:19 finalmente. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Yo creo que vale la pena desde el 16, es que es tan valioso estos versículos, ¿no? Leamos desde el 16, esto es algo que debemos tener presente todos los días. Nos dice aquí a nosotros, el Espíritu Santo, digo, pues, andad en el Espíritu, y está en mayúscula, es decir, tenemos que andar en el Espíritu Santo, es decir, en comunión con Dios, cuidando nuestra vida, orando, leyendo la palabra, siendo buenos trabajadores, etc. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Son como el aceite y el agua.
Una cosa quiere el Espíritu Santo, pero mi pecado quiere otra cosa. Y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, nada me puede condenar si yo estoy en Cristo. Y manifiestas son las obras de la carne. Y va entonces a mencionar ahora en qué consiste la carne, o los pecados de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, otra vez, ¿no? Los problemas del matrimonio, fornicación, el desorden sexual, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El que anda en la carne no va a ser salvo, a menos que se arrepienta. Entonces, quienes viven cargados de esa manera no pueden ni siquiera ponerse en condición de partida para la competencia, ¿no? Ni siquiera están en esa condición. No pueden entrar en la carrera. Y es por eso que aquí dice el autor, despojémonos de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, creo que dice el versículo siguiente. De manera, hermanos, que como conclusión, ¿cuáles son aquellas cosas que son un peso, una carga para usted? Esas cosas que usted tiene que quitarse, despojarse si quiere andar en la vida cristiana. ¿Cuáles son esas cosas que para usted son un peso, una carga? Usted debe despojarse de eso porque no lo van a dejar correr. Debe arrepentirse. Y cada uno aquí tiene que examinarse, ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestros propios problemas. Para unos es el sexo, para otros es la codicia, para otros es la ambición, para otros es tantas cosas que hay. Cosas que lo agobian, que son un peso, que no lo dejan vivir como Dios quiere. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado si nosotros lo reconocemos y nos arrepentimos. Yo todos los días tengo que orarle al Señor sobre mis propios problemas. Y decirle, Señor, ayúdeme, por favor, tengo este asunto, tengo que dejarlo. No puedo seguir, perdóneme, Padre, Santo Espíritu, fortalece y dame el poder. Yo quiero ser alguien ligero para la carrera de la vida. De manera, hermanos, que termino con un solo versículo ya. Primera de Timoteo 4:7. Primera de Timoteo 4:7. Primera de Timoteo 4:7. B. Mire que el apóstol aquí en este versículo, él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Dice Pablo cuando ya estaba de edad y estaba preso en una cárcel en Roma, porque la tradición dice que lo decapitaron. Lo decapitaron. Entonces él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ah, pero dijimos que también era primera de Timoteo 4:7, ¿no? Discúlpenme.
Pero primera de Timoteo 4:7 ve qué nos dice. Porque es que también es importante. Aquí está. Dice Pablo a Timoteo, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Porque habían muchas creencias y muchas cosas inútiles que eran motivo de discusión, y Pablo les dice, no se metan en eso. Y luego le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Y el 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Parece que al joven Timoteo le gustaba el ejercicio físico. Y el ejercicio físico es bueno, ¿verdad? Muy bueno para la salud y para tantas cosas, ¿no? Pero él le dice a Timoteo, mire, el ejercicio físico no es malo, es bueno, pero ejercítese para la piedad. Primero que todo, esa es la recomendación. ¿Y qué nos dice eso? Quizá usted sea disciplinado para muchas cosas, pero no para lo más importante. La piedad, o sea, la comunión con Dios, la vida cristiana, vivir en la gracia de Dios, en comunión con el Señor, todos los días. Hay que ejercitarnos en eso, leyendo la Biblia, orando. Hay que asistir a la iglesia sin falta. Ejercitémonos para la piedad. Hay muchas cosas que no son malas, son buenas, pero primero que todo esa, ¿no? Como el caso del deporte. Bien, hermano, entonces cada uno de ustedes saque la conclusión de que tiene que despojarse y clamar a Dios y seguir adelante, ¿no? Porque la vida cristiana es una carrera que exige disciplina y guardar las reglas. Es eso la vida cristiana. Uno no puede acostarse ahí sabroso y no preocuparse, no puede, no va a llegar. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Padre, porque hoy nos has permitido venir aquí a tener este compañerismo con los hermanos en la fe, a aprender de tu palabra, de las Santas Escrituras, también a cantar estos bellos himnos que hablan de tu amor y de tu gracia, pero que también hablan de nuestra experiencia cristiana. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado hoy. Amado Señor, ayúdanos de verdad, de corazón, sinceramente, a despojarnos de todo lo malo y el pecado, a ordenar nuestra vida, a corregirnos en todo lo que es necesario, porque hemos leído que es la manera como tú nos bendices, como tú nos quieres, como tú te agradas de nosotros. Si no hacemos esto es triste, es difícil, es desaprovechar la oportunidad que tú nos ofreces. Gracias, Padre, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.